Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Como ustedes pueden ver, encontrarán la proyección en pantalla de la guía número 2. De mi parte, pues agradecerles el que poder continuar trabajando, valga la redundancia, perdón, en ciencias sociales en esta oportunidad. En esta guía número 2, correspondiente a la cuarta semana del periodo, comprendida del 22 al 26 de febrero. Recordarles que los trabajos deben ser a mano y pues ustedes por medio de fotos escaneados me los pueden hacer llegar. Y lo ideal es que estén en buen PDF para que me ahorren tiempo en calificación, pero lo importante es que vengan en la mejor calidad posible. Y si desafortunadamente no contamos con esos medios, pues en la papelería Interrapidísimo se puede dejar. ¿Qué más? En esta presente guía que ustedes tienen ahí proyectada, como bien lo dije, vamos a continuar hablando de la temática en cuestión de la Primera Guerra Mundial. Vamos a seguir hablando de la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva literaria principalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Seguir puntualmente. Tengan siempre presente que lo ideal es seguir las indicaciones que estoy subrayando, porque lo que sale después es un material llamado Olas sin Fronteras que no siempre lo trabajamos a cabalidad, como dice ahí, por el contexto, por la modalidad que estamos manejando. Pero en esta oportunidad sí es muy fácil trabajarlo así. Entonces, por favor, vamos a hacer tanto la actividad 2 y la actividad 3 que aparece ahí. Con la actividad 2, dice, lea el siguiente fragmento de Sin novedad en el frente, de Erix María Remarque, y responda a los cuadros de diálogo correspondientes. Entonces, ustedes después de este primer párrafito que nos va a hablar del autor, ¿sí? Y la novela, vamos a encontrar, ¿sí? Unos recuadros y la novela poco a poco va a ir transcurriendo y unos recuadros al costado derecho, ¿sí? Esto ustedes ya lo habían hecho el año pasado también, entonces no es nuevo para ustedes y cada vez que vayan leyendo y vayan encontrando un recuadro al costado derecho, lo irán respondiendo sin ningún problema. Bueno, entonces, por favor, tengan eso presente. Bueno, primero hablemos de estos recuadros, ¿sí? Es muy sencillo, es una novela interesante desde una perspectiva algo turbulenta, turbia, y es la perspectiva de alguien que está en medio de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver, el segundo punto que lo van a abordar cuando ya perdón, el segundo punto es antes de comenzar la lectura como tal, dice lo siguiente. Con base en la explicación del primer párrafo, ¿qué sería lo más difícil para usted si tuviese que pelear en el frente durante una guerra? ¿Cuál es la explicación del primer párrafo? Ustedes tenemos que leer el primer párrafo, ¿sí? Esta extraordinaria novela del autor alemán Erich Maria Remarque cuenta cómo la guerra en el frente de batalla. Narra las experiencias de un joven llamado Pablo, la batalla en sí, los pensamientos y sentimientos de los soldados rasos, el horror de los hechos al ser testigos de la muerte de sus compañeros, el sufrimiento extremo al tener que matar a un hombre de frente, el cuestionamiento a la autoridad y la explicación de por qué surge una guerra. La falta de sentido de la vida una vez regresa a casa y se da cuenta de la falta de comunicación con sus padres. Pablo pertenece ahora a la generación perdida, muy jóvenes para ser sometidos a experiencias propias de los adultos y en consecuencia incomprendidos. Bueno, entonces ahora sí, con base en la explicación del primer párrafo, ¿qué sería lo más difícil para usted si tuviese que pelear en el frente durante una guerra? Es decir, ¿qué sería lo más difícil? El tener que ir al frente, las vivencias que va a tener el frente, o después de haber salido vivo de ello, tener que vivir con todos los traumas que generó esa guerra. ¿Qué sería lo más difícil, por ejemplo, de esas tres cosas? Primero, el ir al frente, ¿cierto? El abandonar su vida como tal y tener que combatir. Segundo, el sobrevivir a esa guerra en medio de su frente, en medio de balas, de bombas, de gas venenoso, de lanzallamas, de bombardeos de aviones que van lanzando, de la artillería que todo el tiempo nos está disparando. O después de que logramos sobrevivir a todo ese infierno, salir y darnos cuenta que a pesar de que salimos, aún seguimos marcados al punto de que nuestra vida ya no va a ser igual desde la posición del autor. ¿Qué opinan? ¿Qué sería lo más difícil? Bueno, como para explicarles más resumidamente ese punto, ¿listo? Bien, segundo punto, tercer punto, bueno, porque el primero, como usted, bueno, profe, ¿cuál es el primer punto? El primer punto no es eh, un punto como tal, sino es un complemento sobre la vida del autor. Bueno,
Entonces, el segundo que está enumerado como número 3 en la guía dice, escoja dos de las primeras 6 citas anteriores y escriba una reacción a la misma. Considere, por ejemplo, qué sintió al leerla, cómo se sienten los personajes, qué piensa de ese tipo de situaciones. Muy bien, ¿sí? ¿Cuáles reacciones, cuáles citas? Pues bueno, venimos hasta aquí y cada uno es una cita, ¿no? Uno, un párrafo, este es uno, una cita, la número 2, ¿sí? La 3, la 4, la 5 o la 6, ¿sí? Entonces, dentro de esas 6 frases, ¿sí? Pueden eh, usarlo, ¿sí? Y pueden leer y reflexionar, ¿sí? Y reflexionar en torno a eso. Sí, reflexionar en torno a qué se pueda ver. Porque es que, miremos, reflexionemos en torno a las citas, porque no es las citas, porque aquí tenemos una numeración del par 3, 4, 5, 6, no es, sí, perdón. Me estoy equivocando. ¿Cuáles son las citas que nos dice el autor, sí? Escoja dos de las primeras 6 citas anteriores y escribe una reacción a la misma, ¿sí? ¿Cuál? Resulta y pasa que ustedes, si se dan cuenta, desde que inicia el texto, tenemos, ¿sí? Un asterisco aquí al costado izquierdo. Entonces, todo lo que está dentro de ese primer asterisco es una cita. Este primer párrafo sería una cita, ¿sí? Eh, la número 2 sería este párrafo. Pero aquí en las trincheras, bueno, la número 3 sería este párrafo después del texto. La número 4 sería este párrafito ahí. El número 5, ese párrafo corto. Y la número 6 es como la más larga. Ustedes pueden ver. La número 6 es una especie de charla, ¿sí? En torno a una charla que tienen unos personajes de eh, la novela. Entonces, que valga la claridad de esto, por favor. ¿Ven? A continuación, el siguiente punto. Dice, escoja dos de las siguientes 6 citas anteriores y escriba una reacción a la misma. Considere, por ejemplo, otra vez. Entonces, venimos desde el punto cuarto. Esta es una cita, ¿sí? Hasta el punto amarillito, ¿sí? Esta es otra cita. 2, 3 hasta acá. 4 de esta. Hasta ahí. Este punto amarillo. La quinta y la sexta, justo hasta donde terminan las 6 anteriores citas. Bueno, de pronto creo que la guía debió ser un poco más específica porque ustedes que pueden ver este video entienden un poco más eso, pero los otros estudiantes no. Entonces vale la pena recalcar eso. Bueno, y ahora debemos hacer bueno, ahí es el primer punto, ¿sí? Hasta ahí es el primer punto que ustedes pueden ver, que es este. Realiza la actividad 2, la cual dice, tal cual dice en la guía, es decir, los puntos que les dije y tengan en cuenta la distribución del texto que les acabé de explicar. Luego dice, realiza la actividad 3, tal cual dice en la guía. La actividad 3, tal cual dice en la de guía, es lo siguiente. Tiene 2 punticos. Primero, elija entre todas las citas que aparecen en la lectura. Ya hablamos que era la cita, ese párrafo extenso, ¿sí? Sin novedad en el frente, aquella que le sea más significativa para usted. Puede utilizar alguna de las citas sobre la cual escribió su reacción en los cuadros de diálogo. Y el segundo punto dice, elabora un escrito en el que aborde las siguientes preguntas. ¿Cómo cree que el autor se sentía en el momento de escribir esa cita? Y ¿qué impacto puede dejar el conflicto armado en los seres humanos? Si lo desea, puede hablar de su caso personal o de un caso cercano a usted. Entonces, esa tercera actividad, repito, es semejante al primer punto al anterior, pero tiene que escoger otra vez una cita y solamente es escogerla y no tiene que, como tal, hacer nada más. El segundo punto sí, tiene que hacer 2 reflexiones. Primero, sí, ¿cómo creen que el autor se sentía al momento de escribir esa cita, la que ustedes escogieron, sí?
Y el punto B de ese segundo punto ya es una reflexión general en torno al impacto del conflicto armado en los seres humanos. ¿Cómo piensan que ese conflicto nos afecta? Nos, nos hiere, no solamente física, sino también emocional y mentalmente. Bueno, entonces es libre, puede ser un caso a nivel general o personal, inclusive si ustedes lo desean. Bueno, no más. Eso lo van a hacer bien presentado, por favor. Ojo, hay mucha gente que le gusta hacer esto sobre la guía. Lo pueden hacer, pero que no sean respuestas ramplonas. Profe, es que no me cae el espacio en la guía, en el cuadrito. Háganlo entonces bien presentado en su cuaderno, con el enunciado bien copiado. Háganlo en unas buenas hojas de blog bien presentadas. O sea, no hay ningún inconveniente de cualquiera de las dos. Bueno, no siendo más, quiero desearles lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, y nada, recordarles o reiterarles mi invitación a la videollamada que se realizará el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.